Ana María, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Guillermo, ¿cómo anda? Nada, muy bien. Aquí como realizando un seguimiento en torno al proceso de imagen regional 9 que he venido como atendiendo a partir de dos flancos, uno dedicado a hablar con personas encargadas de la labor curatorial, otro dedicado a hablar con artistas que participan con obras que se destacan dentro de la presentación, que pues para el momento actual viene a ser como una versión decantada de un trabajo que ustedes, los curadores, vienen realizando desde hace ya varios años, yo creería que más de un año, por lo menos, Sí, que como que trata de responder a una indagación supremamente particular dentro de la institucionalidad de arte contemporáneo que tú destacas en los textos que están en la página del banco, ahorita hablaremos de ello, y pues digamos que el motivo de la charla en este caso es porque me surgen varias preguntas respecto a la labor que hiciste en imagen regional. Digamos que tú tienes un texto que igual recomiendo para quienes ven este video como que le dediquen una lectura atenta, sobre todo como a las referencias que planteas. Ese texto se llama Hacia una identidad y dentro de ese texto vas de lleno, como sucedió con la mayoría de curadores en este proceso, a preguntarte por la idea de región. Entonces, digamos que dos preguntas con las que quisiera iniciar es una, ¿cómo te planteaste tú la idea de región en términos generales, como teóricos, y cómo pudiste o no, ya eso es como una experimentación incluso, cómo realizaste la experimentación para que esa idea de región pudiera articularse con la particular región que te tocó curar? bueno, primero que todo, gracias por la pregunta, me parece importantísima. Yo voy a ver cómo te contesto. Para mí, Guillermo, creo que lo primero que te quiero decir es que para mí pensar la región cada vez se hace más importante. Como docente, como pensadora, como curadora, cada vez es más clave. En los últimos años, y no sé si estoy hablándote quizás de los últimos 14 o 15 años, he tratado mucho de ir a región, de tener conexión con región, de eh, conversar. El tema de talleres pues ha sido una oportunidad increíble desde el Ministerio de Cultura, desde el Banco de la República, desde mis actividades como curadora o como jurado o como docente. He tenido también esa oportunidad de ir a diferentes lugares del país y construir en mi cuerpo, en mi experiencia, en mi habla, en mi gastronomía, construir algo cercano, porque yo creo que eso sería imposible decir que total, pero unas aproximaciones a entender el país en su diversidad. Y creo que, por decirte algo, parte de esa tarea para mí, de algo que me parece que es muy importante en muchos sentidos, pues ha tenido que ver, por ejemplo, la conexión que tuve durante 9 años con la UT. Yo fui profesora de la UT y viajé durante 9 años viernes, y unos años largos fueron viernes y sábado. Yo viajaba la madrugada del viernes a Ibagué y regresaba el sábado a las 12 de la noche, y eso lo hice durante 9 años. Y esto como haber tenido la posibilidad de encuentros en Buenaventura, en Leticia, en Cúcuta, en Ocaña, en Bucaramanga, en Santa Marta, etcétera, creo que eh, me, digamos que una de las cosas que me ha permitido, Guillermo, entender primero que todo es que desde luego este es un país extraordinariamente diverso, complejo. Es un país absolutamente singular, solamente si estamos hablando de climas, de riquezas hídricas, de urbes, de mobiliarios culturales, etcétera. Entonces, creo que lo primero que te diría, o lo segundo, perdón, lo segundo que yo te diría es que
en cuanto que me interesa mucho la noción de Estado-Nación, que por cierto yo sé que a ti te interesa mucho, yo te he seguido la pista con eso y me parece que es súper importante, digamos, esa pregunta. En cuanto me interesa la noción de Estado-Nación, me interesa la noción de región. En cuanto me interesan las prácticas artísticas contemporáneas y me interesa muchísimo una crítica decolonial y antihegemónica, me preocupa profundamente cómo un país tan centralista como Colombia, que es bogotanocéntrico, yo digo bogotanocéntrico, medellinocéntrico y calicéntrico, realmente obnubila, espicha, invisibiliza otras lógicas, otras formas de operar, otras formas de sentir, otras formas de enfrentarse, además problemáticas re distintas. O sea, las problemáticas que atraviesan a un Cali, a un Bogotá o a un Medellín son nada que ver, por ejemplo, con algo que puede ser acuciante en Me Too o ser acuciante en Tidó, por dar un ejemplo. No sé si te contesté la pregunta. Sí, de hecho, ahí creo que ya diste como un paso adelante respecto a uno de los autores con los que trabajas, que es Carlos Zambrano y su noción de territorios plurales, que me parece que, digamos, en este caso, respecto a esa deriva que parte de la noción de territorios plurales que trabaja este autor, la deriva del territorio como un palimpsesto de representaciones más que como una orografía o una descripción administrativa sobre un espacio políticamente delimitado. Esta categoría de palimpsesto de representaciones para una persona que basa su trabajo desde la región centro de Bogotá, pero que atiende regiones, como que le permite, gracias a cierta generosidad en el intercambio con artistas, gestores y personas activas en región, tener una mirada mucho más amplia respecto a las diversas nociones de arte contemporáneo que operan en diversos escenarios del país y por otro lado, la manera en que diferentes gestores, artistas y actores en esas regiones ponen a articular, ponen en juego esas definiciones respecto a arte, práctica artística e incluso análisis de contexto. Ahí te quería preguntar, porque tú defiendes mucho el hecho de que el modelo de trabajo de imagen regional en el banco, no particularmente imagen regional 9, sino visto en retrospectiva casi a mediano plazo, es un modelo de trabajo que permite tanto a los curadores como al público encontrarse, enfrentarse en muchísimos casos como perder la ingenuidad respecto a diversas versiones de país que se traducen, se trasuntan a través de los procesos artísticos. Digamos que ahí como para concentrar y llamar la atención respecto a mí me parece en lo personal, por lo rolocéntrico que soy, te lo confieso, me parece muy particular la región con la que trabajaste en la primera etapa de imagen regional. Porfa, si nos puedes decir cómo se denominaba esta región, cómo era comprendida en términos territoriales y ya después, cuando tú aceptas la invitación por parte del banco de trabajar allí, cómo empezaste como a establecer, sí, esas lecturas en ese palimpsesto enorme que además no es como solamente andino o solamente una región determinada por clima, sino que además como que atravesaba, creo, 3 pisos térmicos por lo menos. Sí, digamos la zona que yo trabajé, la zona andina-amazonía, esto, digamos que juntó Girardot, ¿cierto? Que era como un poquito ahí singular o aislado, estaba Girardot, después, digamos, todo lo que, un poquito lo que fue el Tolima grande, o sea, estaba Tolima, estaba Huila y estaba Caquetá. En relación con varias cosas que tú me dijiste, entonces, hay algo de lo que tú me acabas de mencionar que para mí es muy importante y es muy clave, querido Guillermo, y es que yo creo que es muy importante desmontar la idea de Colombia y la idea de un arte colombiano. Eso me parece que es súper importante. Y es más bien entender, digamos, qué es lo que pasa, por ejemplo, en Córdoba, o qué es lo que pasa en Santander del Norte, o cómo se entiende el arte, por ejemplo, en Caquetá. Yo creo que
me gustaría como recoger esto que tú aquí pusiste encima de la mesa, y es importante pensar que es diversidad y son versiones legítimas, pero son versiones distintas de lo que es el arte. Y en ese sentido también me gustaría decir una cosa, Guillermo, que va a sonar, de pronto suena rara, pero pues me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, y es que me ocurre mucho que digamos que se construye un imaginario singular y monolítico de la idea de arte, y yo creo que por ahí empezamos mal. Y desde luego eso tiene unos orígenes. Últimamente cada vez yo sentiría que eso, digamos, su origen más perverso es en el 18 y el 19, ¿cierto? Que produce desde la estética, desde la filosofía, desde la historia del arte y desde el museo, estas instituciones, se produce voy a decir un neologismo horrible, monolitización, ¿sí? Y digamos una infame invención, que es la idea de que el arte es una cosa. Y creo que es muy importante siempre desmontar eso y decir, artes, hablen en plural, hablemos en plural. En este caso, entonces, estamos hablando de regiones y estamos hablando de artes, de prácticas. Sí, prácticas, en cambio, yo creo que siempre lo usamos en plural, ¿no? Menos mal. Y digamos que era muy bello, yo lo sentí, Guillermo, no solo en mí, lo sentí en Elisa, en Máximo, en Cristo, ¿cierto? En Yolanda, en cada uno de nosotros. Yo sentí, digamos, como nosotros, lo primero es más bien quedarse quieto, quedarse callado y dejarse atravesar, dejar oír lo que se tiene que decir, lo que se tiene que contar, los dolores que están atravesando, digamos, cada uno de los territorios, porque no puedo no decir que este es un país, o así lo siento yo, es un país desgarrado, es un país sangrando, ¿sí? Es un país muy maltratado. Y digamos que cuando yo escuchaba a cada uno de mis maravillosos colegas, Edinson, cada uno, digamos, de nosotros, estábamos atravesados, ¿no? Como en una cómic, como en un anime, atravesados por digamos, muchas miradas, las miradas y las perspectivas, digamos, que, que, que vinieron de las conversaciones que tuvieron lugar en cada territorio. Yendo, digamos, a mi experiencia, y seguramente no estoy recogiendo literalmente la pregunta, pero digamos, cosas que a mí me impactaron y me impresionaron mucho, era temas que tenían que ver con la violencia del campesino, hacia el campesino, digamos, unas reflexiones muy fuertes, muy profundas en relación con, digamos, la administración de los saberes campesinos y de los saberes indígenas. Otro elemento que fue, digamos que fue muy fuerte, para mí muy impactante, era el dolor en relación a lo que se sentía como la devastación de la naturaleza, la violencia sobre el río, la violencia sobre la selva. Esto fue, digamos, era algo que obviamente en Caquetá no te sueñas, o sea, esto era desgarrado, ¿sí? Digamos, otro elemento que fue muy importante digamos, en las conversaciones que surgieron, particularmente creo que me atrevería a decirte que lo sentí mucho en Ibagué,
eran problemáticas que tenían que ver con el cuerpo, con el género y con la administración de la propia sexualidad y la propia subjetividad. Yo creo que esto también era un elemento que era como muy, muy preponderante, digamos, en ese recorrido que yo sentí. Y quizás creo que, digamos, otro elemento que fue muy fuerte en mi recorrido era, sí, creo que te lo podría decir así, digamos, el resentimiento en relación a la violencia, al irrespeto, a la invisibilización de las tradiciones vernáculas y de patrimonios vernáculos. Por darte un ejemplo, fue, digamos, muy importante para mí, tanto en Girardot como por ejemplo, en Huila, la reflexión en torno a los pictogramas, a los pictoglifos, a San Agustín, a Tierra Adentro, ahí habían reflexiones, digamos, bastante fuertes y bastante duras. Y paralelamente, digamos, había una serie de temáticas que estaban presentes, digamos, en el grueso, digamos, de artistas de esta región, y era la violencia. O sea, la violencia era como una impronta que atravesaba, y puede que fueran artistas como de diferentes miradas y arrimamientos políticos, pero había esto atrás, ¿no? El asalto, la violencia, el ataque, la destrucción, y digamos, dolores que tenían que ver con esa impronta y cómo ella había hecho, digamos, parte, como que se había vuelto constituyente de la subjetividad de las personas. De pronto me gustaría mencionar, ¿sabes?, a Carlos Zúñiga, por ejemplo, digamos, el discurso de Carlos, que a mí me parece muy interesante y muy valioso. Carlos Zúñiga, que creo que está ahorita, porque como bien sabes, digamos, una cosa era el núcleo inicial, cuando cada uno está en región, y después todos los curadores nos juntamos y empezamos a pensar los 7 capítulos, y en el pensar los 7 capítulos hubo una reconstitución en donde se desaparece la idea de región y aparece, digamos, una idea, digamos, de voces polifónicas en un país, digamos, biodiverso y culturalmente diverso. Entonces, Carlos está en la curaduría de Alexandra Haddad, si yo no te estoy mintiendo, que tengan que ver con refugio, con arquitectura y con distopías. Y Carlos, cuando contaba, digamos, de su experiencia vital, él habla de su crecer en un territorio absolutamente violento. La pieza que tiene en imagen regional habla de un niño que juega a los carritos mientras al lado pues está dando una balacera entre la guerrilla y los militares, pero relajado, y en donde eso pues eso es como ir pajaritos, o sea, el niño sigue jugando, que es un poco lo que me decía Carlos. Y digamos, por darte ese ejemplo, a mí me parecía muy importante que él dice, yo no hablo como víctima. O sea, a mí no me revictimicen, o sea, gracias, pero no me van a revictimizar. Yo además no voy a vivir con el odio, no me voy a quedar ahí, digamos, plantado en el horror que fue mi infancia, esta infancia en un pueblo que prácticamente desaparece, en donde el día a día era encontrar cadáveres flotando en el río, sino cómo yo elaboro eso, ¿no? Estoy hablando en términos de Carlos, cómo Carlos elaboraba eso, y de eso hacía, digamos, unas potencias creativas, unas capacidades de elaboración, por ejemplo, de anhelo, de co-construir unos paradigmas que no se arrimen a ese paradigma
patriarcal, violento, en donde la gente de ahí para abajo es recurso y enriquezcanse unos a costa de la masacre de más de medio país. Entonces, a mí me parece que dentro de esa diversidad que yo encontré, creo que te quise como contar cuáles elementos eran muy persistentes, por decirlo así. Y tal vez lo último que te diría es que también era interesante que en esta región pues era muy, muy diverso lo que uno encontrara. Es una región que por lo menos el 60% de esa región no tiene mobiliarios culturales ni académicos, ¿sí? Un ejemplo, digamos, importante, excepcional, lo constituye Ibagué, que tiene, entre otras, una escuela brillante que es la UT, pero no solamente la UT, ¿cierto? Está también la Universidad de Ibagué, etc. Ibagué es una ciudad universitaria, es impresionante la movida, pero digamos que esta era una región en donde hay un adolecimiento importantísimo, digamos, de estos aspectos, que para uno como rolocéntrico, como tú dijiste, ¿sí? Pues son obvios, ¿me entiendes? O sea, San Felipe, con todo y que se ha devastado con la pandemia, San Felipe está lleno de espacios, o el centro de Bogotá, en cada lugar hace así un espacio alternativo, pero eso no pasa, y eso me parece que es muy fuerte, muy importante decirlo en el resto del país. En Bogotá no sobran escuelas de arte. Hoy día, contando mal, creo que contaría 9 escuelas de arte, dentro de las cuales por lo menos 6 son excelentes. Importante, quiero señalar ahorita, la SAP y la Nacional, por ejemplo, en términos de escuelas públicas, ¿no? Pero eso no va a pasar en el Huila, pero es que eso no pasa en Caquetá. Entonces, digamos que a mí me parece que era muy importante, que eso fue la experiencia de muchos de nosotros, y era enfrentarnos, digamos, al otro país en donde, como así una galería, o sea, como así un dealer, como así un museo, o sea, de qué están hablando, ¿cierto? Y esto yo creo que hace parte también de este entramado que produce unas emergencias creativas, otras, distintas. Y entre esas emergencias había una que a mí me interesaba mucho, Guillermo, entre varias, y era la siguiente. Y voy a ver si te lo logro decir así como súper rápidamente, y es que hay una cosa que odio, que me produce un malestar muy importante en términos de tratar de pensar distinto y de descreer de unos paradigmas racistas, clasistas, misóginos, antropocéntricos, que están detrás, digamos, de Colombia y de una cultura patriarcal, de una violencia terrible. Y era la separación, una separación que no sucede en Colombia, que nosotros nos la regala los procesos colonizadores, ¿cierto? Y que se da más o menos entre el siglo XVII y el siglo XIX, es el canto total a eso, y es la separación binaria, absolutamente ficcional, mentirosa e injusta, entre bellas artes, que además es una palabra llena de veneno, y digamos artes aplicadas o artes útiles, o eso tiene otros nombres, pero llamémoslas las artes utilitarias, ¿no? Y también eso producía otro binario, que es un binario increíblemente elitista. Uno puede encontrar las cartas en las que los propios artistas le piden, en el caso de Francia al Rey, que por favor diferencie, digamos, entre el artista con mayúscula y el artesano. Entonces, acá hay dos binarios, ¿no? Que podría construir un tercero, y es, llamémoslo así, Guillermo, en el caso de Colombia, un arte atravesado por la academia y un arte que no está atravesado por la calle, ¿sí? Y a mí me interesaba mucho ver esa grueso, si tú quieres, si hiciéramos un censo
seguramente diríamos que es el grueso de los artistas en Colombia, son artistas empíricos y son artistas que no son de academia. Estoy segura que llegaríamos a esa conclusión. Y entonces a mí me interesó, por decirte algo, me interesó mucho que la selección que yo hiciera tuviera, digamos, más bien, digámoslo al revés, olvidara, tratara de digamos, ignorar o mejor, y respetar esa barrera elitista, esa barrera violenta en términos epistemológicos, por ejemplo, entre esas dos, digamos, posibles caminos para llegar a la creación. Ahora, cierro esto y perdóname si me alargué un poquito, pero pues es que a mí la pregunta me parece que es de vital importancia. Y es lo siguiente, Guillermo. A mí me da mucha risa nerviosa que si hay algo que es presente, por ejemplo, en las vanguardias históricas, en las segundas vanguardias, y digamos en el arte contemporáneo más interesante del planeta, ¿no? De diferentes lugares del planeta, es precisamente restituir a cualquier ser humano la posibilidad de ser creativo, ¿sí? De hecho, será interesante la presencia de diversos pensadores que van a decir, hermanos, es que, a ver, es que de hecho ni siquiera la creación es propia de los humanos, hay creación entre los seres vivos del planeta. Sí, el otro día me encontré con un trabajo lindísimo de Darwin, en donde Darwin estaba interesadísimo en las lombrices de la parte de atrás de su jardín, y él encuentra sorprendido, digamos, la capacidad de improvisación y de aprendizaje de una lombriz. Entonces, a mí me parece que es muy, muy extraño, ¿sabes? Y muy conservador, y por consiguiente, diría, es un ejercicio muy impresionante de poder y de desempoderamiento del otro, el persistir, por ejemplo, Colombia, y en muchos casos los escenarios culturales mismos, en un olvido muy acomodaticio, ¿cierto? De precisamente los discursos, a ver, pues por decir tres nombres, caminando rápido, de Duchamp o de Cage o de Joseph Beuys, y desde luego yo diría ahí inmediatamente también de Lydia Clark, Aurelio Tisica, tan conveniente, ¿cierto? Tan conveniente olvidarse de esta idea crucial, que es empoderadora del otro, en donde dice el propio Fluxus todo el tiempo trabajó con eso, y es, olvidémonos de hablar de arte, de ese arte elitista, para que lo entiendan tres personas, para que sea raro, difícil de conseguir y bien costoso, y digamos, despojar, es un hurto, es un despojo, es un despojamiento de la capacidad que todas, todos tenemos de creación y de creatividad. Y de nuevo, no es tampoco ni siquiera solamente de los humanos, también de los no humanos. Entonces, es muy fuerte, me parece, y digamos parte de mi intención estaba atravesada por esa idea. Ok. Sí, Ana María, de hecho, una conclusión inicial podría ser cómo hacer esta curaduría sin una mirada decolonial. Cómo hacer una curaduría esta sin replicar modelos de extractivismo cultural donde uno viaja del centro a región, identifica vetas de poblacionales, extrae de allí, lo trae y lo valida. Y me parece que en ese sentido incluso la configuración de la región andino-amazonía también tendría su correlato en narraciones estructurantes dentro de la historia de la literatura como la vorágine. O sea, qué importante entender una curaduría como esta, la de región andino-amazonía, que realiza esta imagen regional, como el trayecto que haría Arturo Cova hacia la selva y de vuelta, porque nosotros nos quedamos con la parte de y se los tragó la selva, como qué pasaría después cuando este sujeto vuelva de ese infierno verde, pues tal como lo describe
Rivera para dar cuenta de ello en una situación donde, y aquí me refiero más al contexto socioeconómico global, donde la institucionalización del capitalismo salvaje se da sin ninguna mediación, le hace derechos humanos, respeto de comunidades, ejercicio de autonomía, sino que se pasa por sobre ello para extraer de allá, no dar cuenta, por ejemplo, de la complejidad cultural o de las afectaciones que sufren esas regiones a partir de esos ejercicios y, por supuesto, a partir de ahí la aniquilación de los sujetos y sus modos de comunicarse, incluso sus modos de ver el mundo. También me llamaba la atención que sí, efectivamente, si siguiéramos por esa metáfora de la vorágine, la idea de Estado-Nación está constantemente en cuestión, es decir, quienes asesinan en la vorágine son sujetos, sí, con unas nacionalidades adscritas a su ciudadanía, pero no unos sujetos que operan como el peruano, el colombiano o incluso el misionero español, sino como sujetos más que aplican salvajemente el hecho de no querer saberse integrantes del capitalismo, como que cumplen una labor casi funcional y en ese sentido incluso ejecutan en términos de asesinar sujetos para extraer. Y ahí me parece que el mantener este cuestionamiento respecto a esa lógica impuesta del siglo XIX, del cierto laissez-faire, también acercarla hacia la comprensión misma de las instituciones culturales en nuestro país y el recordarles el hecho de que han operado respecto a la construcción de versiones legítimas, han operado como los únicos legitimadores del discurso respecto a la validación estética o a la validación sobre lo artístico, han operado para blanquear, minimizar, reducir, silenciar las palabras de otros espacios. Y cómo, no, ni siquiera en contraprestación, y cómo para permitirle a los sujetos que provienen de esos espacios, les exigen también cartas de blanqueamiento. Entonces, usted viene de comunidad indígena en el Putumayo, debe cualificar su formación en un modelo occidental, certificarse y a partir de allí, ahora sí puede expresarse como indígena proveniente de comunidad del Putumayo y así tendríamos en ejemplos, comunidades guayú, sujetos marginales incluso en ciudades capitales, etcétera. Me gusta también, y quisiera subrayar eso, el hecho de que incluso en esa manera en que tú defines la noción de curaduría como una labor de escucha, me parece que estás instaurando no, estás proponiendo una labor de silenciamiento por parte tuya, no para orientar procesos, sino más bien escucharlos como en una labor de escucha latente, casi psicoanalítica, donde sujeto, contexto y región hablan para poder de allí tomar objetos, prácticas, circunstancias y después darles algún tipo de sentido. Y en ese punto me llama la atención que no solamente pasa en tu curaduría, sino que aparece en muchas otras la metáfora de la toma de palabra está, creo, en cada una de las versiones, cada uno de los curadores como que interpreta esa noción de toma de palabra a partir de diferentes enfoques y me gusta mucho como la reiteración que hace sobre el ejercicio de autoafirmación de Carlos Zúñiga respecto a un ejercicio de toma de palabra donde dice, ok, sí amigos, acepto la invitación a hablar, pero no acepto el marco teórico o el mandato de asumirme como víctima porque eso es o a lo que ustedes están acostumbrados o lo que les gusta escuchar en el centro. Entonces ahí, digamos que para redondear, quisiera entonces acercar todo como esa reflexión hacia las decisiones operativas en términos curatoriales, sobre todo porque en una de las afirmaciones que estableces en tu texto, tú hablas de la exposición como un paisaje de puntos en conexión que desobedece o puntos que desobedecen, añadiría yo. Entonces, yo quisiera saber cómo estableciste, si esa metáfora era casi topográfica en el marco teórico que te planteaste, cómo estableciste vínculos entre qué puntos que desobedecían en la primera versión, en la presentación de la curaduría de región andina Amazonía en el espacio de la biblioteca Darío de Chandía en Ibagué. Sí. Yo estaba pensando en lo siguiente y de pronto con eso te contesto. Estaba en estos días he estado revisando dos autores, Bell Hooks y Nicolás Mirsuev. Y ambos tienen, digamos, una reflexión que me parece que es súper fuerte, súper interesante en términos
del derecho a ver. Y digamos, tanto Mirsuef como Bell Hooks van a recordar una cosa, Guillermo, que es muy fuerte, por ejemplo, esta, y es que Bell Hooks, por ejemplo, dice que en el 19 un esclavo no tiene derecho a ver, un esclavo no tendría derecho a mirarte a ti a la cara. ¿Mm? Una mujer representada no tiene derecho a ver, ella debe ser vista, eso lo diría Laura Mulvey, ¿sí? Es decir, lo voy a decir de una manera distinta, uno podría decir que parte de lo que se construye entre el siglo XVIII y el XIX, yo creo, o por ahora lo estoy sintiendo muy fuertemente, muy de la mano de Kant, y con una ayuda de la estética, de la peor imaginario en relación con la estética, se construye un escenario en donde se empoderan unos y se establecen en un lugar cada vez más fortalecido. Y uno de esos de las características de ese lugar en donde uno se planta, y ayudados por la ciencia también, como lo va a decir Donna Haraway, por ejemplo, va a dejar a los otros desprovistos de representación. Entonces, la idea, Guillermo, es posible que una de las cosas que a mí me parece tan interesante de imagen regional tiene que ver con la idea de representación. Y tiene que ver con un país que desde el centro representó al resto del país desde el siglo XIX. Así se forma este país. Es un país que no sé, voy a inventar un porcentaje, pero digamos el 80% del país lo amordaza como se amordazaba un afro esclavizado, por ejemplo, en una plantación sureña de Estados Unidos. Y a ese país se lo amordaza. Hay una cosa que el otro día leí o releí que es muy bonita sobre Caldas, y es que una de las cosas que Caldas trata de hacer a comienzos del siglo XIX es tener la carta del país, pero estaba prohibido para un criollo, ¿sí? No, entonces, creo que es una metáfora impresionantemente fuerte, esto de que yo soy de aquí, pero ¿cómo así que yo no puedo conocer la pinche carta, perdón la palabra, de mi país? O sea, no, porque es peligroso, ¿sí? Entonces, esta idea de representarnos, ¿no? Que para Caldas es tan importante y que más o menos en 1808 él está anunciando la comisión coreográfica, ¿no? Está casi que describiendo cómo sería la comisión coreográfica. Yo creo que sigue siendo tan vigente hoy, en donde el grueso del país no tiene derecho a representarse. Y voy a decirlo, muy grueso, pero creo que la academia, ¿sí? Las narraciones de la historia del arte colombiano, los museos, son cómplices absolutos de esta no derecho a representarse. Y yo creo, Guillermo, que esos puntos desobedientes tenían que ver con formas distintas de usar la técnica, formas distintas de usar la cámara o usar el papel o usar el papel maché o de usar el óleo o de usar la madera o lo que fuese, unas formas otras que en muchas ocasiones a uno lo sorprenden y en cierto sentido son bellos porque muestran unas alternativas y unas perspectivas y unas maneras distintas, no canónicas, y volvemos a la idea de canon, y canon como una cosa que está regia para hacer un ejercicio de poder, una especie de soberanía, digamos, en el caso del arte, del poder del arte,
Y el canon, una de las cosas que produce es un canon de la descripción del cuerpo, un canon del habla sobre la violencia, un canon del habla sobre la naturaleza, un canon del habla, etcétera, etcétera. Y yo creo, ¿sabes? Y no en mi curaduría, en las diferentes curadurías, yo siento que uno veía roto el canon, que uno veía irrespetado el canon, que uno lo veía usado al revés, ¿sí? Y eso es extraordinario. Yo creo que es allí también donde aparecía la otra faceta y era aprender, era digamos, mis paradigmas están ahí, los dejo a un lado y digo, y entonces amplío mi paradigma, ¿cierto? Y entonces digo, esto está increíble, esto está buenísimo. Me acuerdo mucho, Guillermo, en una discusión, Edison diciendo, esta persona está usando una cámara barata, no tiene trípode, o sea, digamos que una de las cosas que hace el arte contemporáneo y es muy violento epistemológicamente, es que entonces resulta que tú tienes que tener una high-tech con las últimas juguetes y con mínimo dos o tres personas en un crew, y entonces resulta que pues alguien que no tiene los recursos no vas a pararle horas, digamos, a lo que él está haciendo o ella está haciendo, o sea, porque tiene gaps o tiene problemas, digamos, tecnológicos. Entonces, yo creo, Guillermo, y eso sí no me lo has preguntado, ¿no? Pero, digamos, para mí este ejercicio de conversación con mis colegas y de paso a paso, ¿no? En donde en muchas ocasiones entrábamos en unas discusiones que eran muy bellas y eran muy estremecedoras porque le estaban haciendo a uno preguntas muy de estructura, pues hubo un aprendizaje enorme y yo creo que parte de ese aprendizaje siempre decía, ten cuidado con el canon, ten cuidado digamos, con los discursos hegemónicos, ten cuidado con los presupuestos, ¿no? Ahí donde intuyas un presupuesto en ti, ten cuidado. Sí, que obviamente pues es tremendamente difícil porque de alguna manera todo el tiempo estaría diciéndole a uno, reaprende, 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 desconfía de lo que das por sentado y permítete porosearte, ser porosa, ¿cierto? Y entender otros escenarios, otros contextos. Y de ahí, un poco yo estaba pensando, Guillermo, desde el arte, una idea que es de Stuart Hall, que me parece que es muy bonita, y era el contextualismo radical. O sea, aquí me parece que habría que tener una posibilidad de tener un contexto importantísimo ahí. Siempre el contexto. Sin el contexto, no habría que tenerle mucha desconfianza, digamos, a los parámetros desde los cuales se produce el juzgamiento, y vuelvo a estar pensando en Kant, y una de los peligrosos herramientas kantianas que tenemos todos y todas, tenemos un Kant, así como tenemos un Paraco, tenemos un Kant soplándonos en el oído, y uno tiene que pararse así y entonces decir, un momentico, o sea, primero que todo, estética, por ejemplo, a mí, yo te voy a decir, Guillermo, a mí en algunos momentos dije, yo estoy peleando con mis nociones de estética y son mis enemigos porque yo no puedo tener esos parámetros aquí, porque yo lo que tengo es que revisar, digamos, otros universos de construcción creativa y muchos de esos universos no tienen que ver con las estéticas hegemónicas, por ejemplo, que maneja el arte contemporáneo, porque, y voy a cerrar con esta idea, Guillermo, voy a decir una cosa horrible, Guillermo, pero difícil, digamos, un escenario más conservador, más respetuoso a las gramáticas preexistentes y a las rutas ya trazadas que el arte contemporáneo, ¿no? Y desde luego, detrás de eso
hay una presencia colonial muy importante. O sea, en el arte contemporáneo uno puede ser afro, uno puede ser trans, uno puede, pero pues obviamente si vive en Nueva York o en Berlín, o sea, en el lugar chévere, pero y en el caso colombiano, que nosotros tenemos nuestras propias prácticas de colonialismo muy fuertes, y en el caso de Cristo, por ejemplo, Cristo luchó todo el tiempo, digamos, con el tema de San Andrés y Providencia, que a mi modo de ver son dos escenarios colonizados de lo más violentados, digamos, en un país en donde hay tantos territorios violentados, pero digamos que el propio, digamos, como la propia gramática del deber ser del arte contemporáneo se practica en los centros culturales del país, y ciertamente desde esos paradigmas revisan o entienden o miran, etcétera, lo que se produce en otros lugares. Entonces, ¿cómo tú te desmontas de eso? ¿Cómo te desmontas de esas parametrizaciones, esas grillas y rejillas? Y de nuevo pienso en la metáfora de porosearse, de estar poroseado. Y desde lo poroseado, por eso pensé como en una imagen de anime, ¿no? Como estar uno atravesado, y de alguna manera el propio yo estar en una situación peligrosa, de peligro, porque ahí también hay un yo que, ¿cierto? Un yo que dice, y hay que decir, no, tú cállate y déjate porosear.